pero es que ha sido todo un reto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Perdón, pero esta sesión de UGOP, de este Café UGOP que tenemos el lujo de poder estar llevando a cabo con Ricardo Zapata, estábamos preparándonos para comenzar la sesión con ustedes y la verdad es que el tema, más bien, nos arrancamos bienvenidas, bienvenidos a estos Cafés UGOP. Carlos Castañeda, bienvenido, mi socio y compañero además en todas estas andanzas digitales y conversaciones, que es un lujo que hemos estado aprendiendo de tanta gente experta como la que nos acompaña el día de hoy. Pero bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Buena tarde, buenos días, buenas noches a la hora que nos estén viendo, señor. A la hora que nos vean. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias a Ricardo, que es un antiguo amigo ya de tiempo, que nos conocimos aquí en la Ciudad de México. Él ahora mismo se encuentra en Lima, Perú, de donde es originario. Y pues bienvenido. Y pues para platicar precisamente de esta digitalización obligada que nos ha traído pues la pandemia, etcétera. Y en tu caso, Ricardo, que precisamente nos conocimos en un proyecto similar aquí en la Ciudad de México de tabletas y cuestiones educativas, etcétera, que en 2013 fue que iniciaron esos proyectos aquí en México, tanto el gobierno federal como el gobierno local, pero pues ahora en Perú precisamente, y ya tú nos dirás si fue a raíz de la pandemia que se vio la necesidad de repartir dispositivos para mantener las clases, etcétera, o era un proyecto que ya venía acariciándose desde hace tiempo, etcétera. Cuéntanos, Ricardo, ¿qué está sucediendo con ese proyecto allá en Perú? Bienvenido, adelante, señor. Gracias, un cordial saludo a Emilio, a Carlos, que ya nos conocemos hace un tiempo, también a todas y a todos los que nos están mirando en Café UGOP. Gracias por la invitación, es un gusto estar por aquí y compartirles un poco esta experiencia. Y yendo a la pregunta de Carlos, a raíz de la pandemia, que es terrible para muchos de nuestros países en América Latina, pero también ha sido una oportunidad para poder plantear estrategias, en especial en el tema de tecnología digital, gobierno digital y el cierre de las brechas. En un off the record previo justamente aquí a la entrevista, conversábamos tanto con Emilio y con Carlos de lo que ha estado sucediendo y cómo nuestros países han asumido el tema de la pandemia, más allá del tema de salud, también el tema de la tecnología. En mi caso, yo tuve el honor de poder dirigir la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación del Ministerio de Educación de Perú y para trabajar un proyecto titulado Cierre de Brecha Digital. Un poco la historia es así. Llega la pandemia, nos sorprende a todos. Aquí en el Perú, las clases escolares de la educación básica, a diferencia de allá, pues aquí inician en el mes de marzo y culminan en diciembre, porque nuestro verano es de enero a marzo. Bien. Entonces, la pandemia en la primera semana de marzo, el presidente de ese entonces anuncia que ya ha llegado el primer caso a Perú de COVID-19. Inmediatamente, el inicio del año escolar, que iba a ser el día 16, se suspende. Las clases se suspenden, más de 3 millones de estudiantes no pueden asistir, 6 millones en total contando a universidades e institutos superiores, se paraliza todo. Y se tiene que trabajar una estrategia para que haya continuidad del servicio educativo, ya que el presidente también anuncia una cuarentena total. Como ha pasado en muchos países de la región, nadie sale de sus casas. Pero ahí está justamente el tema. Se trabajó en la gestión del ex ministro de Educación Martín Benavides, aquí en Perú, una estrategia llamada Aprendo en Casa. Allá es Aprende en Casa, ¿no? Es muy similar los nombres. Trabajó el Ministerio de Educación de montar una plataforma virtual con recursos educativos y las sesiones de clase para los chicos, pero también plantear una estrategia multicanal, es decir, hacer programas de televisión diarios para chicos de inicial, de primaria y de secundaria. Un poco el símil sería, es muy parecido allá, así que se tuvo que trabajar programa de televisión, se tuvo que trabajar programas radiales, más la página web. Todo levantarlo en 3 semanas. Un reto muy grande porque no estábamos preparados para montar programas de televisión educativos. Tenías que trabajar guiones, tenías que tener conductores, tenías que ver el tema del currículo y
era todo un reto enorme. Oye, Ricardo, una duda ahí que me surge de inmediato. ¿Qué reto les representó a ustedes diferenciar justamente el medio para poder utilizar los mismos contenidos? ¿Cómo atender, digamos, porque en el mejor y más idóneo de los casos, pues claro, con tiempo y presupuesto suficiente, pues el mismo contenido lo genero precioso, específico para cada uno de los canales, pero ante la premura con la que había que reaccionarse, ¿cuáles fueron las consideraciones que en este sentido ustedes tuvieron para poder salir rápido y al mismo tiempo tratar de no reducir el efecto en cada uno de los canales o qué consideraciones hubo ahí? Esa es una pregunta muy importante porque justamente se hizo el análisis. No podemos, obviamente, todo el currículo nacional ponerlo en la TV y en la radio, era imposible. Teníamos que priorizar ciertas áreas llamadas matemática, comunicación, ciencia, también de temas socioemocionales, porque los chicos están encerrados en sus casas, entonces hay un tema socioemocional, también de salud mental, el tema de cultura física, porque están allí, no podían, incluso ahora ya los niños pueden salir una hora, pero antes no podían ni siquiera salir a las calles, entonces era muy, muy complicado. Y también qué competencias y qué habilidades debo desarrollar en ellos. Primero el tema de la ciudadanía, entonces se trabajó con las direcciones del Ministerio que son de Educación Básica Regular, que ve todo el tema de la educación básica en el país, la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, porque en Perú, pues como país multicultural y plurilingüe, pues tenemos chicos que no tienen el castellano como primera lengua, sino hablan otras lenguas originarias, como el quechua, el aymara, el ashuinca, guapún. Entonces también hay material especial para ellos, y eso también fue el gran reto, ¿no? Cómo llegar a la gente de esas zonas, y ese gran reto es el que se planteó. ¿Qué vamos a priorizar? ¿Cómo vamos a sacar los programas de televisión en tan corto tiempo, los programas radiales? Y para eso fue también un trabajo muy grande porque nosotros no tenemos un canal de televisión educativo. Entonces se habló con el canal que es TV Perú, que es un canal del Estado, y también con la Sociedad Nacional de Radio y Televisión del Perú, justamente con el objetivo de que la transmisión sea en varios canales de televisión y también en varias radios locales y regionales. Como un dato muy interesante es que nosotros dijimos, no va a parar la educación, porque muchos dijeron, ¿sabes qué? Este es un año perdido. Recordemos que Bolivia dio por cerrado su año escolar. Dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo y no hay año escolar. Y muchos países también lo han tenido difícil. Aquí el reto fue, no vamos a cancelar el año escolar, tiene que continuar. Y a pesar de las dificultades, se han montado, y ahí les suelto este datito, más de 764 programas de televisión, más de 12.000 recursos educativos en la plataforma web aprendencasa.pe. Se hicieron más de 1.500 programas radiales en castellano y más de 1.790 programas radiales en lenguas originarias. O sea, los chicos podían acceder, si no tenían los medios como la televisión, a radio con los programas justamente en su propia lengua. Esto generó también un trabajo muy articulado, pero un trabajo súper complicado para poder llegar a estas zonas, ¿no? Y un poco respondiendo también a la pregunta, teníamos nosotros 3 ejes centrales para el trabajo de Aprende en Casa, toda esta estrategia multiplataforma. Era responder primero a la diversidad cultural y lingüística y también las necesidades de los estudiantes. Un estudiante en confinamiento no aprende igual que un estudiante que va a una escuela de manera física con la interacción social docente-estudiante, ¿no? El Perú también estaba ingresando en este tema de la educación a distancia. Entonces también teníamos que trabajar y promover ciertas competencias que tenía nuestro currículo nacional, pero priorizando el bienestar emocional de los estudiantes y de la comunidad educativa. Y el tercero, y muy importante, el rol de la familia y la comunidad, porque los chicos estaban con sus padres encerrados y trabajamos justamente esta estrategia Aprende en Casa en 3 etapas, ¿no? Es decir, los primeros programas que están ahí en línea, si uno los ve, eran mucho más sencillos. Luego empezaron a trabajarse un poco más ya con productoras, ¿no? con mejores guionistas. El desarrollo de competencias, por ejemplo, unas chiquitas, el desarrollo de la autonomía del aprendizaje,
el tema de las orientaciones a estudiantes, porque también se han hecho programas para chicos con necesidades educativas especiales. Eso también quiero resaltarlo porque hay tanto tipo de estudiantes que no podíamos abandonar a estos chicos, así que también se trabajaron el Aprende en Casa, una versión para chicos con necesidades educativas especiales, el desarrollo de las competencias ciudadanas, el tema, repito, del bienestar emocional, la ciudadanía, la convivencia en el hogar, porque como sabes, pues estaban todos en casa, el tema de la salud y la supervivencia, ¿no? Cuidarse, la mascarilla, el lavado de manos, todos los cuidados, cómo usar el tiempo libre, competencias de psicomotricidad, también matemática, comunicación, de una manera súper didáctica, súper especial, con programas semanales. Habían casi 45 programas semanales, 45, porque era de inicial, primaria y secundaria, todos los niveles y los grados. Pues toda la mañana y la tarde era programación para los chicos. Todo eso se estaba produciendo en tiempo real y era una presión muy grande, pero también satisfactoria. Quisiera preguntarte muy rápidamente, perdóname, don Carlos, adelante, estoy de abusivo. No te preocupes. Precisamente es impresionante el esfuerzo que está haciendo Perú en este caso. Como dices, hay gobiernos que de plano dijeron, pues no, vamos a tenernos o cerrar el año escolar o bien quedarnos con lo mínimo posible, pero precisamente es un caso de estudio, digamos, porque, y platicábamos un poco antes de entrar a la entrevista, además de los cambios políticos que ha habido en el país, bueno, en medio de todo esto, preparar o hacer todo este material, pues ha sido, imagino, una tarea complicada. Pero ya nos comentabas que fueron cuestiones o han sido también contenidos a través de televisión, de radio, y en el caso específico de las tecnologías de la información y comunicaciones, digamos, digitales, en la educación por medios digitales, ¿cómo han enfrentado pues los problemas de conectividad que son evidentes también por la misma orografía del país, que es compleja, también la diversidad, incluso climática? No es lo mismo, por supuesto, el Amazonas que Lima o que Ayacucho, ¿no? O sea, son cuestiones muy, muy distintas. ¿Cómo han enfrentado eso? Además, no solamente para los estudiantes, sino también para los docentes. No hay que olvidar que la educación pues tiene esta parte donde los docentes pues también requieren una capacitación, acoplarse a este currículum, etcétera. Entonces, pues eso, cuéntanos si quieres al respecto, Ricardo. Por supuesto, Carlos. Es una excelente pregunta y voy a empezar lanzándote unas cifras que realmente evidencian todo lo que has mencionado. Según una encuesta del Instituto Nacional de Informática y Estadística del Perú, de cada 10 hogares del país, 6 no tienen internet, 2 no tienen televisor y 4 no tienen acceso a radio. Y en zonas rurales, que es una gran parte del país, como tú lo has mencionado, Ayacucho, estas zonas, 9 de cada 10 no tienen internet, 5 de cada 10 no tienen televisión y 3 de cada 10 no tienen acceso a la radio. Y en cuanto al tema de la formación docente, que es un eje muy importante que ahora lo comentaremos, según una encuesta ENDO del 2018, 6 de cada 10 docentes no estaban familiarizados con el uso de las tecnologías. 6 de cada 10. Entonces, el reto era aún mayor. No había una infraestructura tecnológica adecuada en el país. El tema de la conectividad, que sigue siendo un dolor de cabeza, y el tema del acceso a dispositivos tecnológicos. Entonces, aquí justamente entrando en materia, nosotros habíamos analizado, habíamos sacado la parte de TV, habíamos sacado la parte de radio, correcto, todo estaba genial, pero aún sabíamos que en las zonas rurales, con la data que te he mencionado, todavía no había acceso a ver los programas, no había acceso a escuchar de repente la radio. Teníamos casos de chicos que tenían que caminar ciertas distancias para acceder con la antenita ahí a ver si captaba la señal, ¿no? Que es una realidad. Entonces ahí se diseña justamente la estrategia de Aprende en Casa, cierre de brecha digital, que es la estrategia que quería apuntar especialmente
a todos los estudiantes y maestros de zonas rurales del país. Es decir, a este grupo que te mencioné en la data, que no tiene acceso a la tecnología, que no tienen conectividad y que tampoco han sido familiarizados nuestros maestros con las TIC. Ahí queríamos apuntar. Decías de Brecha nace, primero, para continuar el servicio educativo, para que la pandemia sea una oportunidad de llevar un dispositivo tecnológico bajo un ecosistema pedagógico y poder llevar tecnología, poder llevar educación, pero también un impacto social a aquellos estudiantes y maestros de zonas alejadas. Entonces nace este proyecto de Decías de Brecha. Hicimos una focalización dentro del Ministerio de Educación y, arrojándote un poquito de más datos, este proyecto se han repartido más de 1 millón de tabletas, han comprado más de 1.056.430 tabletas, que es más o menos el número que compró Peña Nieto, si no me equivoco, en el 2013 o 2014. Creo que fue un poco 1 millón aproximadamente, no tengo la cifra exacta. Sí, pero sí. Más o menos por ahí. Sí, ok. Con esto, nosotros estuvimos pensando a dónde va a llegar. Entonces nos fuimos a estas zonas. Los beneficiarios fueron estudiantes de primero a quinto de secundaria de las zonas rurales y estudiantes de cuarto, quinto y sexto de primaria, pero de los quintiles 1 y 2 de pobreza. Aquí nos hemos agrupado los quintiles de pobreza y además son los más pobres. O sea, los estudiantes más pobres eran los beneficiarios de esto, impactando en más de 90.000 docentes y un poco más de 966.000 estudiantes, y más de 27.000 servicios educativos, o sea, instituciones educativas, de los cuales el 88% de todas estas son de zonas rurales. Son esa escuelita que está atrás de un cerro, que muchas veces para llegar a ella es súper complicado. Esa escuela es beneficiaria. O sea, se puso foco en aquellos estudiantes que no tenían acceso y aquellos estudiantes y docentes que no tenían. Pero hasta ahí tú dirás, bueno, te pasas una tableta, ahí quedó. Nosotros justamente hicimos un benchmarking. Tú sabes que en América Latina pues hay muchas experiencias en cuanto a dotación de tecnología. Estamos hablando de Uruguay con el Plan Ceibal, por ejemplo. Es cierto. México justamente con las tabletas que se repartieron en el 2014. Tabletas, tenemos casos, teles. Todo. Desde Enciclomedia nos vamos un poquito más atrás. Entonces, todas esas experiencias exactamente que quedaban ahí, ¿no? O sea, empezaron bonito y se estancaron. Qué dolor, sí. Bueno, en Chile, enlaces, Conectar Igualdad de Argentina, en Colombia. O sea, empezamos a analizar y ver qué es lo que ha fallado y qué es lo que ha funcionado para nosotros aprender de las lecciones y poder establecer una estrategia que sea sostenible. Porque no queríamos repartir tabletas para la pandemia, sino que sea una estrategia sostenible en el tiempo, ¿no? Porque el impacto social que esto tiene y el impacto educativo es mucho más grande. Entonces, ahí se diseña un ecosistema con 3 ejes fundamentales. El primer eje era el eje pedagógico. O sea, no podemos repartir un dispositivo vacío, un dispositivo sin contenidos. Y los contenidos tienen que ser contenidos adaptados para el desarrollo de competencias, el desarrollo de habilidades, contenidos para ciencia, tecnología, matemática, pensamiento computacional, temas de salud mental, bienestar emocional, contenido también para padre de familia. No podíamos dejar de conocer qué se hace en la tableta, por eso se diseñó también un sistema que ahora les voy a comentar un poco más. El tema pedagógico fue lo primero, desarrollar contenidos. Y aquí quiero hacer mención que se hicieron 3 aplicaciones en lenguas originarias. Las primeras 3 aplicaciones en lenguas originarias que se han colocado en las tabletas se llaman Colena, Mamaro y Castellaneando. Por ejemplo, el Castellaneando es una aplicación que está en el Play Store, ahí lo pueden descargar, que es para los chicos que quieren aprender castellano como segunda lengua. Es algo súper interesante. O sea, pusimos contenido para el ámbito andino, para el ámbito amazónico, contextualizado para sus realidades. Entonces, el primer eje era el eje pedagógico completamente. El siguiente eje era el eje de la infraestructura tecnológica, ¿no? Ahí, ¿qué vamos a comprar? Tabletas. Bueno, pero pues no cualquier tablet. Entonces ahí se hizo un trabajo de comparar las tabletas que se habían comprado en varios países, ¿no? Las Intel que se compraron en México,
las tabletas que se compraron en Chile, las de Uruguay, etcétera, ver cuáles eran las características y que esta tableta pues sea realmente un recurso educativo, que tenga espacio para almacenar. Pero también queríamos tener herramientas de trazabilidad, saber qué están haciendo los chicos con la tablet. O sea, no repartir una tableta y dejarla allí a libre albedrío. Por eso se creó una aplicación llamada Aprende en Casa. Es un gestor de contenidos basado en Moodle, donde ahí se colocaron los contenidos y gracias a lo que tiene Moodle yo puedo hacer el seguimiento a dónde ha entrado el estudiante, ¿no? Entonces, en las zonas donde hay conectividad, ahora les explico un poco esta estrategia, yo puedo saber qué está haciendo el chico con su tablet, ¿no? Esto es en una primera fase, que también es muy importante ese gestor. Y bueno, la tableta en sí, que se adquieren 2 tabletas, 10 pulgadas para estudiantes de secundaria y para primaria de 8 pulgadas. Las tabletas que se están repartiendo son de las marcas Lenovo y las marcas AOC. O sea, no es cualquier tableta tampoco, es una tableta con ciertas características que se han pedido, con procesadores de fabricación 2019 en adelante, lo del último Android, con patches de seguridad, con RAM de 2 GB como mínimo, o sea, ciertas características que le hacen una tableta justamente educativa. Vienen incluso con una funda de protección y un parante para que los chicos lo puedan utilizar. Viene con soporte, garantía y soporte por 18 meses, con centro de atención y servicio a nivel nacional. Viene también con mesas de ayuda, técnicas y pedagógicas, o un teléfono de asistencia, debemosle decir, como una línea 0800, ¿no? Donde uno llama y pide alguna asistencia técnica o una asistencia incluso pedagógica si un profesor o un alumno no sabe cómo usar una aplicación o un contenido, ¿no? Hay un seguimiento y monitoreo permanente. Esto con el fin de hacerlo sostenible. Y el tercer componente era el de la formación docente. El gran déficit era que habían profesores pues, que no habían tocado una tableta. Así que desde junio del año pasado se empezó una estrategia muy agresiva de alfabetización digital, desarrollo de competencias digitales, un programa nacional de competencias digitales y también concursos de capacitación a través de una plataforma que tiene el Ministerio de Educación que se llama Pereduca, que es un campus virtual donde se daban todas las capacitaciones, también en los canales de YouTube y streaming, porque ningún profesor pues, podía salir y no había nada de presencialidad. Ahí por streaming se hacían capacitaciones permanentes. Ok. Pero, oye, Ricardo, déjame hacerte una pregunta, por favor. Admiro mucho que no solamente llevaron a cabo el programa en términos de adaptación rápida de los contenidos y disposición para poder darle continuidad a las clases, que ya es per se un reto colosal, pero justamente en términos de lo que implica la brecha digital y la brecha digital con la interrupción obligada por todo este suceso, se antojaba como una crisis o un caos educativo que a muchos en varios países, no solamente en Latinoamérica, a nivel mundial, hay mucha atención alrededor de cómo poder lograr de reducir este impacto. Pero con la experiencia que tienes en términos de la visión que hay sobre brecha digital, quiero preguntarte lo siguiente: ¿qué perspectiva tienes tú en términos de esta nueva, o cómo lo denomines? Yo como lo trato de describir es esta nueva versión de brecha digital que tiene que ver justamente con, bueno, ya está conectado, pero no hay nadie junto a él que le esté ayudando a digerir y procesar el conocimiento. Y ahí en la pantalla, en el Zoom, si tú quieres, en el mejor de los casos, ya van en la página 3 y él no ha terminado de acomodar y encontrar la página en la que deben estar trabajando. Y me parece que esto está estirando esta liga de la brecha digital, haciendo todavía más sensible, ya no solamente si te conectaste o no, que hoy per se ya, que te explico a ti, tú lo entiendes mucho mejor, es casi un crimen, ¿no? A la persona, porque ni con el gobierno te puedes ya relacionar si no estás en línea. Pero en términos educativos, esta brecha digital se acrecenta si, además de haber tenido acceso, ¿con qué tuviste acceso? ¿Y quién estaba junto a ti para ayudarte a digerir este acceso? ¿Cómo percibes tú este fenómeno, señor? Ese es un gran reto. Nosotros justamente, primero el tema de la cultura digital, si vamos un poquito por ahí, no está arraigada acá, ¿no? Entonces hay problemas de alfabetización digital, no hay docentes que han desarrollado competencias digitales, y eso es totalmente básico, porque así, por más que le pongas el mejor contenido a la tableta, pues si no saben trabajar el contenido, ahí queda. Claro, hay pocos profesores chavorrucos, vamos a decirlo así, ¿no?
que entiendan bien por dónde y cómo. Sí, claro, sí. No, exacto. Y mira, te cuento ahí, termino esta parte de la estrategia para que veas incluso cuál es uno de los grandes retos que nos hemos planteado. Todo el país hay zonas que no hay cobertura. O sea, por más que vayas ahí con un chip de datos, no vas a tener conectividad. Por eso ahora incluso candidatos a la presidencia están planteando comprar satélites para tener internet en todo el país. Ok. Además, la geografía del país no permite que haya una rapidez como se quisiera para la. Es que esta última milla del demonio es cruel, caray, ¿no? Claro, entiendo. Es cruel. Ese es uno. Y lo otro es la electricidad, que puede parecer algo tan básico para el siglo XXI, pero en esas zonas muchos de los chicos no tienen electricidad. ¿Cómo pretendes cargar una tableta pues si no tienes electricidad? Entonces, esta estrategia contempló dos factores más. La primera es que en zonas donde hay cobertura, las tabletas iban con un chip de datos de 6 GB para estudiantes y 12 GB para docentes. En zonas donde no hay cobertura, todo el contenido iba precargado para que pueda trabajarse de manera offline. Y las tabletas, bueno, como tienen Wi-Fi, podrían conectarse porque incluso hay otros programas que el niño eventualmente podría conectarse por Wi-Fi, de repente el alcalde puso una localidad, internet. Y en zonas donde no hay electricidad, todas las tabletas van a ir con un cargador solar, que eso también ha sido un reto, ver qué tipo de cargador solar, para que se pueda cargar el niño la tablet en 3 o 4 horas bajo ciertas condiciones. Pero también tú sabes que una tablet que esté a menos 10 grados, pues puede tener problemas, se puede sulfatar la pila, qué sé yo. Entonces también se han comprado tabletas robustas, que le hemos llamado, que van a ciertas condiciones, porque hay una zona de Perú que se llama Puno, que está al costado del lago Titicaca, frontera con Bolivia, pues que es una zona de altura y donde una tableta convencional pues no funciona. Entonces también es ver qué tipo de tablet, qué tipo de temperatura tiene que tener la tableta, a qué altura, porque no todas las tabletas llegan a más de 4.000 metros. Así que nosotros pedimos tabletas que sean alturas hasta los 4.000 metros. O sea, ha sido toda una logística impresionante. Toda una odisea, sí. O sea, no ha sido fácil, y justamente eso de las brechas, ¿no? Hay zonas donde no hay conectividad. No hay conectividad. ¿Cómo trabajas con el chico? ¿Cómo alfabetizar al estudiante también, a la familia, ¿no? Ese es el gran reto, y por eso se trabajó el programa de formación docente, pero se pensaba también trabajar con los padres de familia, un trabajo mucho más agresivo con los estudiantes, y uno de los medios para apoyar eso fue una estrategia que sacamos, que fue el de plan de datos, que se llama Recara Minedu. Minedu es Ministerio de Educación del Perú. Le dimos octubre, noviembre y diciembre a todos los profesores, auxiliares, todos los que están en el servicio educativo, una recarga gratuita a sus celulares de 15 gigas de internet, mensajes de texto ilimitados y llamadas ilimitadas. Se sacaron casi 387,000 celulares en octubre, en noviembre y en diciembre. Los planes eran mensuales, justamente para seguir dando continuidad al servicio educativo, para que puedan conectarse, puedan incluso hasta por mensaje de texto, porque hay zonas donde no hay internet. ¿Cómo se contacta el profesor con ese estudiante? Pues por mensaje de texto. Han usado varios medios, o sea, se ha querido trabajar, pero todavía hay brechas. La brecha más grande es la infraestructura. No hay en zonas conectividad. El tema de la alfabetización todavía es un tema que se tiene que seguir trabajando. Se estaba trabajando un programa nacional de competencias digitales, y para el tema también de la conectividad se trabajó un programa llamado Todas y Todos Conectados, que era colocar servidores tipo un NOC, por ejemplo, con un televisor en ciertas zonas para que sea un delivery de contenidos y puedan las tabletas actualizarse de manera progresiva en aquellas escuelas de zonas rurales. Este programa, pues lamentablemente, pues con los cambios de gobierno, ha quedado en stand-by. Esperemos que ahora se pueda nuevamente trabajar. El gobierno ha anunciado que va a poner internet en, si no me equivoco, en 18,000 plazas públicas, si no tengo mala cifra, justamente porque nos hemos dado cuenta que por más que les demos tabletas, Chromebooks o lo que sea, pues no hay conectividad, y también la alfabetización. Tengo una tablet de Lenovo muy bonita, pero ¿qué puedo hacer? Si no tengo, como tú bien dices, Emilio, la alfabetización, no sé hacer dónde doy clic. Por eso trabajamos la mesa de ayuda, que era
un equipo de operarios que estaban también llamando a los usuarios de las tabletas para preguntarles, oye, ¿ingresaste bien? ¿Cómo va? Porque otra cosita chiquita es que las tabletas son personalizadas. Todas van con un ticket, o sea, es Emilio Saldaña, su tableta, y va a entrar con esaldaña@aprendecasa.p y con su propia contraseña. O sea, yo voy a saber qué está haciendo Emilio en zonas donde hay conectividad. Entonces yo voy a llamar por teléfono a Emilio, que es mi beneficiario, y le voy a preguntar, Emilio, ¿has ingresado? ¿Qué problema tienes? Entonces, todo ese trabajo que te cuento, que ahora lo cuento más tranquilo, pues era estar 24/7 trabajando, una logística impresionante, todo un ministerio abocado en la estrategia más grande, porque hace más de 30 años en el Perú no se hacía un trabajo similar. El último fue las famosas XO de One Laptop per Child, en el 2008, 2007. No, bueno, pero pues fueron sí, 800,000. Ahí el tiempo, claro, Sí, claro. Oye, Ricardo, tenemos que, además, invitarte a que podamos reunirnos y platicar nuevamente, porque este es el tipo de tema al que hay que darle seguimiento, dado los cambios tan radicales que estamos viviendo el día de hoy. A nuestra audiencia recordarles que, bueno, como siempre el tiempo resulta cruel y crítico en este sentido, nos vamos a despedir, pero les dejo el link, están viendo el link en pantalla, dense una vuelta, necesitan conocer y visitar cierrebrechadigital.aprendencasa.p, ¿correcto, señor? Para que puedan conocer el proyecto y conocer parte de los resultados y del aterrizaje que se llevó a cabo en Perú a través de la coordinación de Ricardo Zavala, a quien te agradecemos, Ricardo, con todo el cariño, la oportunidad de conversar con la audiencia de UGOV. Te mandamos un abrazo desde el Chilang hasta por allá y esperemos que pronto tendremos las condiciones para vernos y abrazarnos, ya sea por allá, que hay que sacrificarse por trabajo, mi querido Carlos, sí, o tú te sacrifiques y nos veamos por acá. Y a Carlos Castañeda, agradecerle como siempre pues la participación y coordinación para este tipo de conversaciones y estos cafecitos UGOV que tanto nos están ayudando a entender qué está pasando en el mundo en estos momentos afuera, Carlos. Así es, pues una felicitación, Ricardo, porque pues ha sido un trabajo, ya me imagino y bueno, la logística, desde la distribución hasta la creación de contenidos, el seguimiento, el contacto continuo con los estudiantes, etcétera. Pues bueno, una felicitación porque pues lo están haciendo a pesar de las dificultades que obviamente estamos viviendo todos en todo el mundo. No es un tema exclusivo, pero pues cada uno de nuestros países tiene sus propias dificultades y sus propias características. ¿En qué redes sociales te encontramos, Ricardo? Bueno, mi Twitter es @zichi0407 y me buscan en el LinkedIn también como Ricardo Zapata. Ahí hay unos videitos también sobre la estrategia. Como tú lo has dicho, visiten esa página y hay videos para que conozcan cómo han sido los procesos de capacitación. Hay una tablet ahí para que ustedes de manera virtual la puedan visitar, puedan ver las aplicaciones, un poco jugar con ellas. Y gracias a ustedes por la invitación. Es un placer estar nuevamente porque ya he escrito algunas cosas ahí en la revista. Siempre es un placer estar con ustedes y conocer lo que está pasando en Latinoamérica con todas estas estrategias y en plena pandemia incluso. Muchísimas gracias, Ricardo. Y bueno, y a nuestra audiencia que nos están viendo en este momento, como saludábamos justamente, pues gracias y buenos días, tardes, noches, el momento en el que nos estén ustedes viendo, que ustedes son los que mandan. Finalmente es el adecuado. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Yo soy Emilio Saldaña, El Piso, y estos son los cafés UGOV. Muchas gracias por su compañía.